Hola, hola, ¿cómo estás, viajero del tiempo? Estoy muy feliz de que estés aquí conmigo otra vez. El día de hoy te traigo un tema muy interesante y la verdad es que hoy estoy muy feliz porque recibí justo una clase referente a este escrito que te traigo el día de hoy. Esta información y es justo de experiencia somática. Y bueno, quiero decirte que si tú llevas muchísimo tiempo en esto de la espiritualidad, estarás de acuerdo como yo que parecía, empezó como desde las religiones, como que parecía que la ciencia y la religión no podían mezclarse, que eran como agua y aceite. Después empieza esto de la espiritualidad, del despertar de conciencia, el New Age y toda esta información que se ha venido dando en estos últimos años. Y es como que prácticamente lo mismo como que quieren hacer, como que tanto la ciencia se vuelve dogmática o las personas espirituales se vuelven dogmáticas. Y es como una constante contrapunteo de temas, de teorías, de tú estás mal, yo estoy bien, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo siempre, al ser estudiante de ciencias de la salud, para los que no sepan, yo estudié fisioterapia y rehabilitación. A mí me encanta todo lo referente a la salud, física, fisiológica, la anatomía fue mi materia favorita. Y pues bueno, de hecho yo comprobé cuando yo llegué a tener dudas existenciales si realmente existía un Dios. Y como que yo no encontraba una respuesta contundente o más que, o sea, que yo misma me diera esa respuesta, pues déjame decirte que yo la encontré en los libros, en los libros de anatomía, justo de anatomía humana, cuando yo veía y leía la anatomía de, pues del riñón, recuerdo. Pues ahí fue cuando dije, wow, es que es imposible que no exista Dios, o sea, lo estoy viendo, estoy al estudiar el cuerpo humano, al estudiar mi cuerpo, al entenderlo, puedo ver la creación divina. Pero bueno, entonces en este andar yo siempre quise mezclar, o no, sí mezclar, como encontrar un punto medio, un equilibrio en el que no se pelearan, sino realmente encontráramos las semejanzas, porque hay cosas que la ciencia no puede explicar porque son espirituales, son abstractas, es el mundo invisible, es el mundo que aún no vemos, pero que existe, que se siente, es abstracto. Y hay cosas en la espiritualidad que pues realmente necesitamos ya integrar, que es lo físico, el cuerpo, porque al fin de cuentas estamos en esta experiencia en la 3D y tenemos que aprender las reglas y saber desplazar nuestro avatar o sí, o sea, jugar en esta experiencia humana, pero conociendo todas las reglas y sobre todo conociéndonos, que es nuestro queridísimo y bello templo de Salomón, que es el cuerpo humano. Entonces, pues bueno, esta es mi misión. Entonces, me encantó esta clase de hoy. Estoy muy, muy emocionada, si lo notas, porque, wow, o sea, es exactamente la conclusión y el punto que yo quería llegar a ese punto medio de decir, ok, conozco las leyes espirituales, conozco la anatomía humana, conozco la energía energética, conozco mi mente, conozco también las leyes universales y ahora vamos a conectar con el maravilloso y valioso cuerpo. Entonces, bueno, el escrito que te traigo hoy es de un instituto que se llama Cuatro Ciclos y es transcrito por Enrique Arellano. Y justo es una conversación de una persona, bueno, le están haciendo preguntas a una persona que trae esta idea del sistema nervioso simpático y parasimpático y explica cómo el trauma afecta directamente al sistema nervioso, que es con lo que en realidad sentimos la materia o sentimos. Entonces, está muy increíble porque lo puede traducir de una manera que puede ser entendible, aunque tú no hayas estudiado precisamente en neuroanatomía o anatomía. Entonces, como que quizá seas ajeno a estos temas, pero sí está muy digerible. Entonces me parece muy pertinente y muy preciso que tengas acceso a esta información, porque eh, esto va a ayudar muchísimo tanto a los campos de la psicología
obviamente también la salud, que es la medicina, y obviamente lo espiritual, porque vas a poder entenderte bien, vas a entender por qué sientes lo que sientes y por qué aún así hayan pasado muchos años y hayas estado en muchos procesos terapéuticos, no has podido del todo dejar ir el trauma, porque en realidad el trauma pues ya no está tanto ni en tu mente y quizá tampoco en tus emociones, pero sí en el cuerpo y para ser muy específica en el sistema nervioso. Entonces pues bueno, no quiero hacer tan largo este capítulo, entonces vamos a iniciar. Y bueno, de antemano, una disculpa si no pronuncio correctamente los nombres o los apellidos de estas personas, porque obviamente es traducido y esas personas me parece son americanas o extranjeras. Entonces, bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo y bueno, I really try it. So, ok, vamos a iniciar. Se llama Tami Simon, a Insights at the Age, producido por Sounds True. Me llamo Tami Simon, soy la fundadora de Sounds True Foundation y me encantaría tomar un momento para presentarles la nueva fundación. Sounds True Foundation se dedica a crear un mundo más sabio y amable, haciendo que la educación transformadora esté ampliamente disponible. Queremos que todo el mundo tenga acceso a herramientas de transformación como la atención, la conciencia emocional y la autocompasión, independientemente de los desafíos financieros, sociales o físicos. Sounds True Foundation es una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar estas herramientas de transformación a las comunidades necesitadas, incluidos los jóvenes en situación de riesgo, los prisioneros, los veteranos y las personas de los países en desarrollo. Si desea aprender más o se siente inspirado para convertirse en un colaborador. Ok, Tami Simon, por favor, visite soundstruefoundation.com. Tami Simon. Hoy estás escuchando Insights at the Age. Mi invitada es Deborah Dana. Deb es clínica y consultora especializada en trabajar con traumas complejos y es la coordinadora del Instituto Kinsey. Tami Simon. Consorcio de Investigación de Estrés Traumático. El trabajo de Deb en el Instituto Kinsey se centra en usar el enfoque de la teoría polivagal para entender y resolver el impacto del trauma y crear formas de trabajo que honren el objetivo del sistema nervioso autónomo. Con Sounds True, Deb ha creado un nuevo programa de audio llamado Sé amigo de tu sistema nervioso, mirando a través de la lente de la teoría polivagal. Deb tiene el don de ser traductora. Ella toma la complejidad, encontré bastante denso y muy difícil de entender personalmente. Deb tiene un don, lo hace accesible, no solo la teoría, sino también en el modo de cómo podemos usarla y aplicarla en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Aquí está mi conversación, una conversación muy útil e informativa con Deb Dana. Tami Simon. Deb, me encanta el título de tu nueva serie de aprendizaje de audio con Sounds True, Sé amigo de tu sistema nervioso, y me di cuenta de que no creo que conozca mi sistema nervioso lo suficiente como para empezar una amistad. No he sido presentada apropiadamente, y me pregunto si podríamos empezar nuestra conversación por aquí. ¿Puedes presentarme la forma en que entiendes la teoría polivagal del sistema nervioso? Sé que es una gran pregunta. Adelante. Tami Simon, presentaciones adecuadas. Deb Dana. Vamos a sumergirnos y hacer una introducción. Y, ¿sabes? Me encanta el título porque para mí, cuando hacemos una amistad, empezamos a conocernos. ¿Qué es lo que tú y yo haremos con el sistema nervioso? La amistad no es algo que solo haces, sino que sigues alimentando esa amistad y eso es realmente lo que necesitamos hacer con nuestro sistema nervioso. No solo encontrarnos con el sistema nervioso, presentarnos y ya está, después todo es bueno. Hay que crear una conexión y amistad continua y honrar lo que está sucediendo. Así que vamos a sumergirnos en la introducción al sistema nervioso. Por lo tanto, el sistema nervioso es lo que considero la base de toda tu experiencia vivida.
es donde todo comienza en tu propio sistema corporal. Pensamos que el cerebro es el que maneja el espectáculo, pero de hecho está por debajo del nivel del cerebro. Está dentro de tu cuerpo, está en estos caminos que nos ayudan a conectarnos, lo que nos ayuda a movilizarnos para luchar y huir, y que nos ayuda a movernos hacia la desconexión y la desaparición. Y todas esas cosas están construidas en nuestro cuerpo humano por una muy buena razón. Así que tu sistema nervioso, al igual que todos los sistemas nerviosos, y creo que eso es la otra parte que me encanta, es que el sistema nervioso es realmente un denominador común en todos los seres humanos. Todos tenemos uno. Todo tiene estas partes que funcionan generalmente de la misma manera. Por lo tanto, si pensamos en la forma en que el sistema nervioso ha evolucionado a lo largo de cientos de millones de años en nuestra historia, el primer sistema que entró en la ascendencia de nuestra especie humana fue que algo de eso ayudó a que el mundo se moviera lentamente para inmovilizar y afrontar la amenaza de desaparecer. Deb Dana: me gusta pensar en esa tortuga antigua que cuando se mueve muy lentamente por el mundo se puede sentir la lentitud, la firmeza, y luego cuando tiene miedo de algo se retira su caparazón y se vuelve invisible y va a permanecer en su caparazón hasta que realmente se sienta lo suficientemente segura como para levantar la cabeza de nuevo, lo que puede suponer mucho tiempo. Pero lo que también quiero añadir es algo que me encanta que alguien me dijo el otro día que ¿cómo consigues que una tortuga vuelva a salir de su caparazón? Una vez dentro de su caparazón, no golpeas en la parte superior del caparazón y dices, vamos, sal ahora, antes de que te sacuda. Sacudes a la tortuga y le dices que es seguro salir, ¿sabes? Así que cuando realmente llegamos a conocer esta primera parte de su sistema nervioso, una de las cosas que honramos en este proceso inicial es que el sistema nervioso, cuando va a ese lugar de desesperación, se esconde, se queda quieto, inmovilizado, tarda mucho tiempo en salir y no necesita que alguien esté hurgando y pinchando. Y probablemente hayas tenido la experiencia de ir a ese espacio en el que sentiste necesito estar inmóvil y desaparecer. Tami Simon: claro, sí. Bien, estoy de acuerdo. Así que esto evolutivamente, desde esta perspectiva, es la parte más antigua del sistema nervioso. Deb Dana: exacto, sí. Y entonces el siguiente sistema que aterrizó en nuestra especie humana fue el sistema que nos moviliza. Se llama simpático porque nos ayuda a luchar o a huir. Ya sabes, así es como todos lo conocemos de esa manera. Es cuando me estoy moviendo hacia algún tipo de acción agresiva, ya sea yendo hacia ti o alejándome de ti con energía. Y así, en lugar de tener que moverme por el mundo lentamente y desaparecer, ahora tengo esta otra opción que es estar movilizada para la lucha y la huida. Y me imagino que estás pensando en un momento en el que eso también te ha ocurrido. Sí, es cierto. Tami Simon: a menudo. Deb Dana: ok, así que ya sabes, tu sistema puede estar más en sintonía con movilizarse para la lucha y la huida que con el colapso de la vagal dorsal y el desaparecer. Ya sabes, cuando empezamos a conocer nuestro sistema nervioso, empezamos a entender que, ya sabes, una de esas acciones es lo que yo llamo nuestro hogar lejos del hogar. Deb Dana: ahí es donde vamos más a menudo cuando nos sentimos amenazados y terminamos o bien en esa lucha o huida, movilizada o en esa desconexión de apagado. Esto es lo que tu hogar lejos de casa puede ser y eso es movilización. Mi hogar lejos de casa está en la desconexión de desaparición, así que ahí estamos. Deb Dana: entonces, ¿cuál es el sistema más reciente en el panorama? Porque esto es lo que nos hace humanos. Esta es una parte estrictamente mamífera de nuestro sistema nervioso donde los gatos, perros, caballos compartimos esta parte del sistema nervioso que nos ayuda a lo que estamos haciendo ahora mismo. Nos conectamos y nos comunicamos, nos sentimos lo suficientemente seguros para movernos por el mundo. El tema es decir, ¿estoy bien? ¿El mundo es un lugar lo suficientemente seguro para moverme? ¿Puedo ser organizado? Tiene todos esos encantadores sabores de poder conectarse, y cuando hablamos de conectar es conexión, tanto dentro de mí como hacia afuera contigo.
En este momento conecto con el entorno, el mundo que me rodea y también conecto con el espíritu, y solo tenemos la capacidad de hacer esos 4 pasajes de conexión cuando nuestro sistema nervioso está descansando de forma segura en este nuevo estado que llamamos ventral vagal. Tammy Simon. Ok, entonces, ¿cuál es la contribución de la teoría polivagal para entender mi sistema nervioso? Te referiste a la desaparición, desconexión como estar en el vagal dorsal, y aquí estás introduciendo el término ventral vagal. Ayúdame a entender el papel del nervio vago en la comprensión de mi sistema nervioso. Deb Dana. Hermoso, sí. Y aquí es donde la teoría polivagal realmente nos ayuda a empezar a entender los caminos por los que viajamos todo el tiempo. Esos 3 caminos que acabamos de identificar: el vagal ventral, donde estamos a salvo, la lucha o huida simpática, y el vagal dorsal, donde nos desconectamos, desaparecen en el nervio vago. Tanto esta capacidad de conectar con el ventral como la capacidad de sobrevivir a través de la desconexión con el dorsal. Así que este largo nervio craneal sale de la base del cráneo, tiene muchos circuitos diferentes que van a todo tipo de lugares diferentes en tu cuerpo. Deb Dana. Y un camino, el camino vagal ventral, va desde el tronco del cerebro hasta el interior del cuello y te ayuda a hablar, a respirar, a seguir los pulmones y va a tu corazón. Así que esta vía ventral es una conexión con el corazón, y luego la vía dorsal también sale del tronco cerebral, baja por debajo del corazón, por debajo de los pulmones, y hace que el diafragma trabaje en la digestión. Deb Dana. Y si estamos en un estado de sentimiento, ok, moviéndonos a través del mundo, entonces el camino vagal ventral, ya sabes, es como que supervisa el sistema. Pienso que está sosteniendo esta energía movilizada y esta energía desconectada en un cálido abrazo, porque cuando puede hacer eso, cuando puede sostener los otros 2 caminos, cuando no se sienten solos y necesitan tomar el control, entonces todo funciona sin problemas. Y ese otro camino, dorsal, simplemente pasa por la digestión, manteniéndote alimentado con nutrientes y nutriéndote de forma saludable. Deb Dana. El problema es que cuando nos sentimos demasiado desafiados por un momento en el tiempo y nuestro camino vehicular ventral, este hermoso camino que nos ayuda a permanecer aquí conectados, se siente abrumado por este momento, entonces ese camino pasa a un segundo plano. Deb Dana. Comienza a desconectarse y perdemos la capacidad de usar cualquiera de sus maravillosas cualidades. Y entonces, ¿qué sucede? Porque polivagal identifica claramente que existe un orden predecible en el que funciona nuestro sistema nervioso. Así que cuando ventral se mueve a un segundo plano, el siguiente camino que surge para trabajar es la movilización simpática de lucha y huida. Y sí, esa acción no resuelve el problema del momento, entonces caemos en el lugar de la desaparición, de la desconexión vagal dorsal. Así que vemos que este orden predecible de caminos realmente nos ayuda a entender por qué podemos terminar donde estamos. Puede ayudarte a entender que, oh Dios mío, este momento en el tiempo era demasiado grande para los recursos de mi vía vagal ventral. Así que ahora he aterrizado en esta energía movilizada que me hace querer alcanzar y luchar con alguien y discutir con ellos o salir de aquí bien. Y es entonces cuando empezamos a entender que es mi biología la que está haciendo esto, no mi cerebro, que no estoy haciendo una elección consciente aquí y ahora. Mi biología ha sentido una amenaza y está tomando esa acción para sobrevivir. Tammy Simon. Hay mucho de qué hablar aquí, pero de inmediato es como tener la parte ventral vagal de mi sistema nervioso manteniendo en un cálido abrazo a los otros 2 sistemas. Tenerlo en línea es realmente importante y nos diste esta imagen para la tortuga y ya sabes, no puedes sacar a una tortuga golpeando su caparazón, tienes que dejarla sola por un tiempo, pero ¿qué podemos hacer con nuestro sistema vagal ventral cuando está abrumado?
y se desconecta para traerlo de vuelta. ¿Qué hacemos? Deb Dana. Así que sí, nuestro sistema vagal ventral es lo que yo llamo el ingrediente esencial para poder navegar con seguridad por el mundo de manera que podamos sentirnos conectados y comunicarnos con los demás y corregular todas esas cosas maravillosas que nos traen bienestar, que nos nutren, y lo primero que queremos hacer antes de volver a ponerlo en línea es ser capaces de notar cuando empezamos a salir de ese lugar. Recuerden lo que dije, que las respuestas de supervivencia simpáticas o dorsales. Tenemos un hogar lejos de casa y considero que es el ventral, este lugar de conexión, seguridad y regulación. Este es nuestro hogar. Este es el hogar en el que siempre estaré. Y creo que nuestro sistema nervioso sabe cómo estar aquí, sabe cómo volver aquí cuando nos salimos. Entonces ya sabes, este es el lugar que habitamos, la seguridad vagal ventral, y la conexión está ahí para todos nosotros, incluso para aquellos de nosotros que no hemos tenido mucho acceso a este lugar debido a la experiencia de la vida. Creo firmemente que el sistema nervioso, si conoce ese lugar y sabe cómo regresar a él, entonces nuestro primer trabajo es reconocer, creo que dejo este lugar en el que me siento seguro, organizado y capaz de moverme por el mundo. Y lo primero que hacemos es identificar cuáles son esas señales iniciales que le permiten saber que su sistema nervioso está comenzando a abandonar ese lugar. Y a medida que empezamos a saber eso, traemos una pieza complementaria. Entonces cuando esto suceda y notes que estás comenzando a irte, ¿qué puedes hacer ahora para ayudar a traer más de esa energía de vuelta? Y ya sabes, el sistema nervioso responde a todo tipo de experiencias. Lo interesante, porque puedo esbozar una especie de categorías generales, pero dentro de esas categorías generales, y este es el proceso de amistad, es conocer fuera de esta categoría de qué manera responde tu sistema nervioso que te ayude a regresar a ventral. Así que si tomamos la respiración como ejemplo, porque la respiración es una experiencia que es manejada por el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? No tenemos que pensar en nada, nuestro cuerpo simplemente lo hace. Es una de las características de una actividad regulada por el sistema nervioso autónomo. Funciona en un segundo plano, simplemente lo hace, así que no tenemos que pensar en tomar respiraciones cada vez que necesitamos oxígeno o exhalar, simplemente lo hace. Sin embargo, la respiración es uno de los pocos procesos que el sistema nervioso autónomo hace automáticamente, pero que también están bajo nuestro control consciente. Así que la respiración es una de las formas en que podemos empezar a volver a la ventral, a las experiencias básicas de la respiración. Si aumentas tu exhalación para que tengas una exhalación más larga, vas a empezar a traer más de ese abrazo ventral de vuelta a la red. Si usas alguna forma de respiración de resistencia, entonces sí que puedes exhalar como si estuvieras respirando a través de una pajita, para empezar a traer más energía ventral de vuelta al sistema. Bueno, pajita es popote, sorbete, no recuerdo todos los sinónimos que existen, pero bueno, no sé si en sus países varíe, pero bueno, sabemos a lo que se refiere. Ok, continuamos. Lo que verdaderamente me encanta es el suspiro, porque suspiramos espontáneamente muchas veces por hora. Ahora que lo he dicho, todos vamos a empezar a notar cuando suspiramos, lo cual no es algo malo, pero también podemos suspirar de modo intencional. Así que a medida que empieces a sentir que sales de este hogar autónomo de ventral, puedes dar un suspiro de alivio conscientemente que te ayudará a volver si estás en una de las energías más movilizadoras, frustradas, incluso enfadadas y abrumadas. Un suspiro de frustración puede ayudarte a volver, y luego, cuando ya hayas regresado a casa a un estado diferente y a esa experiencia, hay otro encantador suspiro de satisfacción que podemos dar. Así que ya sabes, el suspiro es, creo, una de las formas que enseño a todos con los que trabajo, porque es muy simple. No suele ser una señal de peligro, pero el sistema nervioso, porque lo hacemos de todos modos y es algo fácilmente accesible.
Así que, si pensamos en eso, estos son los recursos de regulación que queremos buscar. Son fáciles de conseguir, fáciles de hacer, y no van a enviar una señal de peligro al sistema nervioso, por lo que el movimiento de las diferentes formas de movilización activan su sistema vagal ventral. Y si pensamos en el movimiento por un momento, y puedo usar mi sistema como ejemplo, el movimiento como con la respiración puede ser tanto un recurso como una señal de peligro. Entonces, para mi sistema, digo yo porque estamos en una entrevista y no me pueden ver en este momento, puedo moverme y puedo tener hermosos movimientos porque estoy sola. Nadie puede verme. Si tuviéramos el potencial de vernos, no podría hacer eso porque uno se siente como si fuera demasiado visible y vulnerable. Y entonces el movimiento para mí cuando estoy con otras personas es un movimiento imaginado en lugar de un movimiento conectado. Y esa realmente es una de las claves para hacerse amigo de su propio sistema nervioso, es volverse hacia una experiencia con curiosidad y descubrir cómo es sentida por mí. Mientras pienso en usar esto como un recurso para ayudarme a regresar a ventral, ¿cuál sería la forma correcta de usarlo para interactuar con esto? Tammy Simon. Ahora, usted mencionó acciones que estamos regulados y me gustaría entender qué significa para nuestro sistema nervioso estar regulado y qué significa para nuestro sistema nervioso estar en desregulación. Deb Dana. Bueno, sí, si pensamos en esto a través del enfoque de la teoría polivagal, el sistema nervioso regulado es un sistema nervioso que no siempre está en ventral, porque ese no es el problema. El objetivo no es estar siempre en el estado de la conexión de seguridad ventral-vagal. El objetivo realmente de la regulación es la regulación y la flexibilidad que trae la resistencia. Se trata de notar estas ventrales y saber cómo puedo encontrar mi camino de regreso a un sistema regulado. Un sistema que puede ser desregulado y volver a la regulación. Un sistema desregulado es un sistema que tiene estos patrones de respuesta rígidos en los que si me sacan de mi casa en la ventral y termino en mi casa lejos de mi hogar en la dorsal, no puedo encontrar mi camino de regreso y estoy atrapado allí. Y para muchos de nosotros no es una experiencia poco común ser llamado por algo que ha sucedido y sentir, oh, estoy atrapado en ese lugar, enojado o temeroso o ansioso, que es una respuesta de supervivencia. O bien en ese otro lugar desconectado, colapsado y desaparecido. Así que, para mí, cuando pienso en un sistema nervioso regulado, pienso en un sistema nervioso que puede tener cierta flexibilidad para pasar a estados de supervivencia y volver a esa seguridad de una conexión en la ventral. Tammy Simon. Así que, solo para reiterar lo que dijiste, el objetivo es algo más como la flexibilidad o la fluidez, no siempre estar en una sensación ventral vagal de seguridad y conexión, eso no sería posible. Y luego tenemos que ser capaces de movernos a través de las diferentes partes de nuestro sistema nervioso. Ok, así que una de las preguntas que tengo es cuál es la contribución que Stephen Porges, bueno, Porges, no sé cómo se pronuncia, disculpen. Ok. Sé que es amigo tuyo y colega y alguien con quien trabajas muy de cerca. ¿Qué contribución hizo a nuestra comprensión del sistema nervioso por la que ahora somos capaces de conocer nuestro sistema nervioso de una manera diferente a cómo lo hacíamos antes de que hiciera su contribución de la teoría polivagal? Deb Dana. Sí, Steve es un ser humano increíble. Él fue, en primer lugar, ya sabes, alguien de quien quería aprender y luego colaborar y ahora también un querido amigo. Y su desarrollo de la teoría polivagal nos ha dado esta nueva comprensión de cómo estamos conectados y cómo nos movemos por el mundo, porque fue su trabajo el que identificó estos dos caminos del nervio vago. Antes de su desarrollo como teoría, y me encanta el polivagal, los dos caminos vagales, antes de que nos trajera eso a nosotros y al mundo y lo compartiera con nosotros, nuestra comprensión del sistema nervioso era que tenía estas dos partes que trabajaban en oposición entre sí. Estábamos o bien en una pelea y lucha o bien descansando y dirigiendo. Y como era una especie de sistema equilibrado, no teníamos forma de entender o de entrar en conexión con las vías de supervivencia del vagalo dorsal
que tantos de nosotros conocemos y tantas personas que han sufrido experiencias traumáticas han estado en ese lugar de colapso, ese lugar del no poder actuar. No teníamos forma de entenderlo y el mundo le da sentido a todo. Nosotros los humanos le damos sentido, ¿verdad? Somos criaturas que cuentan historias y sin una forma de contar una historia de supervivencia a través del colapso y de entender el camino subyacente allí, no teníamos forma de tener una historia de supervivencia cuando alguien no se defendía o no tomaba medidas. Así que creamos una historia sobre el significado moral o la motivación. Así que una de las cosas que encontré en mi trabajo es que un terapeuta tan poderoso está ayudando a la gente a entender este otro camino al que todos vamos en pequeñas formas todo el tiempo. Puede ser tan simple como sentir, oh, acabo de dar un paso atrás y estoy siguiendo los movimientos, pero en realidad no estoy completamente presente. Pero con el sabor de ese camino y luego en una experiencia extrema, puedo ir completamente a una desconexión donde mi cuerpo podría estar aquí, pero mi mente está en otra parte. Y estas son formas creativas y adaptativas en las que nuestra biología nos ayuda a sobrevivir. Así que el trabajo de Stephen para trazar esos dos caminos nos han dado esta increíble base de conocimiento con la que ahora podemos ayudar especialmente a los sobrevivientes de traumas. Pero en mi trabajo, creo que todo el mundo puede entender que cuando usted va a cualquiera de los caminos, voy a luchar porque el mundo se siente peligroso o estoy desaparecido porque el mundo se siente abrumador, es su biología ayudándole a sobrevivir. Está tomando medidas porque siente que está en ese nivel de peligro. Y creo que cuando podemos hacer eso por nosotros mismos y luego con nosotros, la conversación se torna sobre su biología y sobre cómo puedo ayudarle a volver a casa en ventral en lugar de las discusiones con él o con alguien. ¿Por qué siempre eliges cuando necesito hablar? ¿Por qué no puedes estar callado cuando estoy hablando? A cualquiera de esos tipos de, ya sabes, argumentos que son tan comunes con la gente, la respuesta que Steve nos ha dado a través de la teoría polivagal es porque tu biología ha sacado esa capacidad para hacer eso ahora mismo. Tammy Simon. Ok, vamos a dar un paso más allá sobre ser amigos. Mencionaste que estos dos lados del nervio vago, el ventral vagal, va al corazón y el dorsal vagal va al intestino. Y en tu nueva serie, Sé tu amigo de tu sistema nervioso, mirando a través de la lente de la teoría polivagal, hablas de cómo estas vías son bidireccionales. ¿Puedes, por ejemplo, ayudarnos a mapearlas en nuestro cuerpo y luego también explicar esta naturaleza bidireccional y por qué eso impacta? Absolutamente, absolutamente, sí. Si pudiéramos mirar el mapa primero, así que ya sabes, quiero poner tu mano en la base del cráneo. Ahí es donde estás, ahí es donde tanto el ventral como el vagal dorsal comienzan. Ese es el punto de origen para ellos. Y luego si pones una mano baja una mano por el lado de tu cuello y luego baja por el frente de tu cuerpo a través de tu garganta. Bajando por tu pecho, tus pulmones, tu corazón, llegas a tu abdomen y luego deambula por tu abdomen. Esa longitud completa del vago. La otra cosa que hace el vago es poner tus manos a un lado de su cara. Está sosteniendo tu mejilla. El vago ventral va desde su punto de inicio en el tronco cerebral, se conecta con un nervio que se conecta a tu cara, a tu estado de expresión facial. Y así de nuevo, si pones una mano a un lado de tu cara y la otra sobre tu corazón, esa sería tu biología de lo que llamamos una conexión cara-corazón. Tu vago entra en tu corazón y luego se conecta con los nervios de tu cara y es una hermosa experiencia de estar en ese lugar, de conectar con otros a través de esto, a través de nuestros ojos y la voz y ese sentimiento de corazón abierto. Así que solo para visitar el vago dorsal, una vez más, si pones una mano en la nuca y la otra sobre tu estómago y tu abdomen, y siente la conexión que tu conexión con el vago dorsal viene de tu médula en tu tronco cerebral hasta tus órganos digestivos y te está alimentando con nutrientes. Deb Dana. Así que hemos mapeado las vías y luego lo que queremos entender es la información de las vías ventral vagal para la información que viene a través de esas vías.
El 80% de esa información proviene de su cuerpo y luego alimenta su cerebro, 80%. El otro 20% es entonces el cerebro que devuelve alguna información al cuerpo para tomar una acción de algún tipo. Pero si pensamos en eso, hay que pensar que el 80% de la información está incorporada. Es información que no está en el cerebro. Y cuando nos hacemos amigos de nuestro sistema nervioso, también estamos creando este camino para escuchar este 80% y más de información que de otra manera viaja por esos caminos de todos modos, pero sin ser capaces de sintonizar y escuchar y entender. Tammy Simon. ¿Sabes, Deb? Tengo curiosidad por esa persona que está escuchando nuestra conversación y dice, ya sabes, creo que tengo una buena orientación de cuando mi hogar lejos de casa es dorsal. Lo sé, y estoy colapsada cuando estoy inmovilizada, cuando, ya sabes, déjame en paz, por favor, sabes, estoy debajo de la cama, sea lo que sea, y creo que también tenemos bastante buena orientación y creo que es fácil seguir esta noción de estoy en una forma de ser de lucha o huida movilizada. Yo también lo creo. ¿Todo lo demás es ventral vagal? ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Oh, estoy en un estado vagal ventral ahora mismo. ¿Cómo identifico que hay otros posibles estados del sistema nervioso en los que podría estar? Deb Dana. Bueno, sí, tenemos algunos estados mezclados de los que también podemos hablar. Y luego quiero hablar de los sabores de la movilización y la desconexión porque todo está en un continuo. Si pensamos en movernos hacia esta movilización comprensiva, los sabores de la misma podría estar totalmente enfurecido y fuera de control, o podría tener un ataque de pánico o sentir que ese es el comienzo de esta frustrante energía que no puede sacarme de aquí. Así que, de nuevo, tenemos un rango de respuestas en cada estado. Lo mismo con el dorsal. Puedo dar ese tipo de paso metafórico hacia atrás y salir de la energía que está desarrollándose a mi alrededor porque no puedo soportarlo más, o puedo estar, como dijiste, bajo la cama inmovilizado. Ella desapareció, juega como si fuera un juego. Juega desde esta encantadora combinación de seguridad y regulación ventral y esa simpática energía movilizadora, y hay una especie de ida y vuelta que ocurre allí. Creo que hablo del juego como si el simpático y el ventral estuvieran tomados de la mano. Bien, y mientras estén tomados de la mano, todo es genial. Cuando se sueltan, rompen la toma de tierra. Es cuando los simpáticos hacen cargo. Y vemos esto. Si piensas en los niños pequeños que están en este juego rudo y tumultuoso y todo el mundo se está divirtiendo, entonces al minuto siguiente alguien está gritando y alguien enojado. Ese es el momento en que el simpático y el ventral dejan de tomarse de la mano y el juego se convierte en agresión. Pero eso es una mezcla que funciona bien. La otra mezcla que creo que es importante entender es cuando la ventral y la simpática, estas dos partes del nervio vago, trabajan para convertirse en lo que yo llamo un lugar seguro para visitar, en donde estamos inmovilizados por la energía dorsal. Pero estamos seguros en esa quietud porque la ventral ha traído su energía reguladora. Podemos hacer cosas como sentarnos en quietud en la naturaleza o en silencio con otra persona sin necesidad de hablar, o simplemente estar en un intenso lugar de reflexión interior y sentirnos plenamente presentes. Esa es la hermosa experiencia de la ventral y la dorsal trabajando juntas, y yo, según mi trabajo y por lo que veo con los demás, e incluso para mí, creo que es el estado más complicado al que llegar, porque cuando empezamos a ir más despacio, ese polo de desaparecer puede ser fuerte. Así que entrar, digamos, en la quietud es complicado y trae hermosas experiencias cuando podemos encontrar nuestro camino hacia ese lugar, hacia el último estado de mezcla que quería mencionar, porque la gente hablará del estado de congelación cuando sentimos que estamos inundados de energía que no podemos mover. Y ese creo que es igual. El simpático y el dorsal están pegados porque el dorsal nos mantiene inmovilizados con el simpático, inundándonos con energía. Y entonces sucede esa especie de experiencia que tiene el ciervo ante unos faros de coche. Así que solo queremos asegurarnos de mencionar ese también, pero sí, lo es. Y para el ventral, de nuevo, si pensamos en el continuo, en todos los sabores del ventral, porque la gente diría, bueno, no siempre es tranquilo, relajado, descansado.
Bueno, esa no es la única experiencia ventral. El ingrediente esencial del ventral es que tienes una sensación de seguridad en tu neurocepción, de la que no hemos hablado, pero la forma en que su sistema nervioso experimenta las señales le brinda una sensación de seguridad, y entonces podrías estar tranquilo y relajado o apasionado o juguetón o alerta o cualquiera de estas cosas. Hay muchas energías diferentes que entran en juego allí, pero todas salen de un lugar en el que te sientes seguro porque las estás experimentando. Muy bien, aquí voy a dejar el fragmento, todavía falta, yo creo que va a ser una segunda parte, pero bueno, está súper interesante. Esa digamos que es la manera médica, científica, anatómica de explicar el trauma en las personas. Incluso también se han hecho como tomografías en las personas que han recibido abuso por mucho tiempo, o incluso que son veteranos, que son sobrevivientes de guerra, y se ha visto que las amígdalas e incluso muchísimas otras estructuras del sistema nervioso y cerebral, tejidos, están inflamados. Entonces, bueno, si tú eres médico o sabes de esto de la salud, sabes que la inflamación es una respuesta de, pues, de reparación de cualquier sistema. Es como sí, un proceso de reparación de tejidos, de reparación tisular. Sin embargo, estar mucho tiempo en inflamación en whatever tejido es muy perjudicial, porque, o sea, al fin de cuentas sigues con tu vida. Y hablando pues del sistema nervioso, que pues prácticamente es con lo que percibimos, sentimos y experimentamos, nos movemos y demás. Imagínense estar todo el tiempo con esa inflamación. Entonces, digamos que también esta es la respuesta de por qué a mucha gente le cuesta relajarse, por qué le cuesta realmente dejar ir un trauma. Sigue sus vidas, pero sigue con traumas, y entonces tiene trigger points que lo regresan a ese estado emocional. Y también el por qué es como complicado estar en presencia. Digamos que la meditación es un ejercicio que indudablemente es como un gimnasio al cerebro, a la mente, a los pensamientos, mente consciente. Sin embargo, sí es complicado cuando tienes este tipo de situación, de trauma, ya sea emocional o como vemos en el sistema nervioso, que el nervio vago, wow, es increíble. Luego les contaré también mi historia cuando yo aprendí acerca de los pares craneales, y sobre todo el nervio vago siempre me llamó la atención. O sea, siempre como que tenía el presentimiento de que faltaba información, porque realmente lo explicaban así como muy general, pero era porque no sabían exactamente qué función tenía. O sea, tenía muchísimas funciones, pero también al mismo tiempo era como que al ser tenía tantas funciones, no sabían explicarlo como algo contundente. O sea, y ahora veo que pues tiene muchísimo más, y yo creo que se va a ir descubriendo muchísimo más, porque hablando de neurociencia, nos falta mucha investigación, nos falta como el entender mejor cómo funciona nuestro sistema nervioso. Entonces me encantan estos avances, y por eso quiero sacarlos a la luz. Y sobre todo para la gente que, pues a la mayor gente posible, porque, o sea, esto va a cambiar vidas. O sea, literal, entendernos cambia vidas. El autoconocimiento es básico. Entonces, bueno, sí, es como esta explicación de por qué cuesta estar en un estado zen. O sea, al fin de cuentas la meditación te hace estar en presencia, te hace estar en el papel como de observador, y entonces a eso se le llama conciencia, como el estar presente en todos tus movimientos, por más, o tus actividades, por más cotidianas que sean, tú estás presente y no hay una desconexión. Entonces, bueno, yo me súper identifico, porque mucho tiempo de mi vida así fue. O sea, yo me desconectaba y hacía las cosas automáticas, pero ahora entiendo que era una respuesta de supervivencia, y es cuando estás en supervivencia. Y entonces ahora entiendes por qué hay esto del estrés y todas estas sustancias que pues, es parte de vivir en supervivencia, en sentir que estás en peligro y no sentir que tu entorno o tu mundo o el mundo en el que vives es un lugar seguro para vivir.
que sí, efectivamente tú puedes hacer mindfulness, puedes hacer 1000 repeticiones y afirmaciones y mantras y todo, pero si tu sistema nervioso no aprende a autorregularse y tú acompañarlo con él y no entenderlo, pues obviamente va a ser muy complicado. Pero, o sea, esto me encanta, este tema me fascina, o sea, puedes, creo que puedo transmitir mi pasión por la anatomía, por la ciencia, por la investigación, por la salud en general, por el bienestar del individuo. O sea, de verdad estos temas me apasionan demasiado porque es como darle respuesta y decir, mira, sí, sí, o sea, es como una receta, ¿me entiendes? Pero al fin de cuentas, eh, o sea, los seres humanos somos holísticos y sin embargo tan complejos y diferentes, pero a la misma vez somos similares en muchas cosas. Y yo creo que la anatomía, el cuerpo humano es algo exacto, es algo que va a haber variaciones, pero no tantas. O sea, es como que efectivamente, si tú comes harina, si tú comes azúcar, vas a engordar. Si tú comes saludable, si tomas agua, vas a estar bien. O sea, es como algo exacto, algo tangible. Entonces, sí, a mí soy súper hippie, súper espiritual, pero también me gusta esto. Está el pragmatismo y me encanta que el pragmatismo se empiece a ocupar en estos campos de la ciencia, la conciencia y la espiritualidad. Definitivamente estoy en pro de eso. Y bueno, ya me extendí, pero espero que estés súper bien y que te esté gustando. Te veo en la segunda parte porque esto está súper interesante. Y también yo voy a seguir en las clases de, de experiencia somática, que prácticamente es como ya llevar esta información a la práctica. Entonces obviamente pues lo voy a aplicar conmigo y te voy a contar mi historia. Y pues bueno, espero que estés súper bien y cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Cuídate.